Buenas tardes y mucho gusto a todos y hola a los que ya conozco. Creo que esta es una de las pláticas que más me gusta dar a médicos de primer contacto y les voy a platicar un poquito por qué. Ahorita en nuestra inauguración se estaba hablando de optimizar insumos, mejorar la calidez, mejorar la calidad, ahorrar todo lo que se pueda porque finalmente pues todo sale de nuestros bolsillos, ¿no? El tema está muy romántico, pero en realidad el que yo propuse fue artritis versus osteoartritis y les voy a explicar también por qué. Yo creo que como médico de primer contacto, cuando tengo un paciente que se queja de dolor articular o que algo le molesta en sus articulaciones, la gran pregunta es esa: ¿este paciente tiene artritis o este paciente tiene osteoartritis? Realmente como médico de primer contacto va a ser relevante identificar una u otra, sobre todo tomando en cuenta el tiempo de evolución que nos refiere a nuestro paciente. Entonces, esta plática está diseñada especialmente para ustedes con la intención de que al tener un paciente frente a ustedes, ustedes decidan con toda la autoridad que les dan sus títulos de médicos, el decir, este paciente sí requiere una valoración por reumatología y este paciente no. Este paciente tiene una enfermedad conocida como osteoartritis que probablemente me tome, y de verdad yo creo que en menos de 5 minutos, dejar al paciente tranquilo y decirle, no se preocupe, esto yo lo voy a manejar porque esto yo lo puedo manejar, ¿ok? ¿A dónde apunto? Bueno, está un poquito cortada la diapositiva, no sé si se pueda mejorar, si no, pues no hay problema. Hay que definir siempre cuando hablamos de enfermedades reumatológicas, pues el definir, ¿no? Osteoartritis es muy importante que sepamos que es el trastorno degenerativo de las articulaciones, es el más común de todos y afecta a las articulaciones diartroscópicas, que ahorita en la siguiente diapositiva vamos a recordar a qué me refiero con esto. Este tipo de afección incluye a las articulaciones, tanto las pequeñas, como por ejemplo las que tenemos en nuestras manos, como las articulaciones grandes, por ejemplo, nuestras rodillas y nuestras caderas. Por el contrario, cuando hablamos de artritis, casi siempre vamos a hablar de artritis reumatoide, que es quizá una de las enfermedades inflamatorias articulares más común, más frecuente, que esta afecta a la población mundial total. Pero ahora, esta, por definición, es una enfermedad sistémica, es una enfermedad crónica y de origen autoinmune, que se caracteriza precisamente por la producción de autoanticuerpos, específicamente contra la inmunoglobulina G y proteínas citrulinadas. Entonces, desde la definición, vemos que hay una enorme diferencia, ¿ok? Vamos a aclararla. Si me ayudan con la siguiente, porque creo que me odió este. Vamos a aclararla con el recordatorio de lo que es una artritis o una articulación diartroidal. ¿Cuál es la característica más importante de estas? Una articulación diartroidal, lo que la define, lo que la caracteriza, lo que tengo que recordar, es que son las articulaciones de mi cuerpo con más movimiento de todas. Ambas enfermedades me afectan a estas articulaciones. Sin embargo, esas imágenes, ese propósito tienen. Nada más que vean si hay muchos dibujitos o poquitos dibujitos. ¿Y esto por qué? Por la fisiopatología y qué es lo que interviene en cada una de ellas. Si nos vamos a la parte de arriba, veríamos a osteoartritis. En osteoartritis, principalmente lo que afecta o lo que sucede es una destrucción del cartílago articular. Y ya, sí hay alguna participación de algunas citocinas, pero todo es limitado y principalmente a nivel del cartílago. Cuando hablamos de artritis reumatoide, si nos damos cuenta, pues así de lejos se ven más dibujos, más colores, más cambios, y esto es porque aquí hay una participación de mi sistema inmunológico con una creación de autoanticuerpos que tiene la capacidad no solo de lastimar la articulación, en donde el objetivo es la membrana sinovial, sino que además vamos a tener una afección en alguna otra parte de mi cuerpo al ser una enfermedad sistémica. Por ejemplo, que tenga participación con afección ocular,
pulmones, piel, etcétera. En etiologías también tendríamos diferencias importantes. La etiología más reconocida, el factor de riesgo más importante, lo que no se nos debe de olvidar es que osteoartritis es degenerativa. Quiere decir, a mayor edad, más posibilidades y más riesgo de yo tener osteoartritis. Sin embargo, en artritis reumatoide hablaríamos de una enfermedad autoinmune, en donde no tiene nada que ver si yo tengo más años o menos años, sino una etiología un poco más compleja e incluso desconocida. En osteoartritis también tenemos el factor obesidad. Cuando hablo de factor obesidad es sobre todo en las articulaciones que nos cargan, por ejemplo, caderas, rodillas, pies. Aún así, podríamos agregar la cuestión de la biomecánica con algún tipo de lesiones o cuando hablamos de miembros superiores o extremidades superiores con el uso. A mayor uso, mayor riesgo de osteoartritis, más, más lesiones articulares, independientemente del área, me ponen un mayor riesgo de presentar osteoartritis. En artritis reumatoide no, aquí hablaríamos más de genética y algunos de los factores o etiologías interesantes que también se agregarían sería el tabaquismo. Tomando en cuenta que produce unas reacciones inflamatorias que pueden desencadenar la participación incluso de algunas bacterias y son algunas de las teorías, pero finalmente, si ustedes analizan, no tiene una, pues prácticamente nada que ver con la otra. Cuando hablamos de cuadro clínico, vamos a encontrar que también tenemos muchas diferencias. ¿De qué se podría quejar el paciente? Bueno, principalmente siempre se va a quejar de dolor. Cuando tenemos un paciente que se queja de dolor articular y que tiene características mecánicas, ¿cuáles son las características mecánicas? Que el paciente al descansar mejora ese dolor. Que el paciente durante las noches el dolor no lo despierta. Y me toma muy poquitito tiempo preguntarle, ¿cuándo le duelen más? ¿Cuando lo usa? ¿Cuando camina? ¿Cuando está escribiendo? ¿Cuando lo mueve? Ah, no, no. O cuando descansa. Eso va a ser la diferencia entre uno y otro. Entonces, en artritis reumatoide va a ser todo lo contrario y se los voy a mencionar más adelante. Pero aquí el paciente, entre más usa la articulación, más le duele. Si el paciente descansa la articulación, mejora el dolor. Eso se conoce como dolor mecánico. La rigidez que suelen referir, o a veces nosotros tenemos que preguntar, es una rigidez que dura menos de 30 minutos. Me despierto y estoy rígido, sí, o alguna articulación en general, ya sea superior o inferior, la rigidez suele mejorar al poco tiempo del movimiento. Otra cosa es una sensación que ellos puedan referir de hinchazón y que puedan sentirse menos hábiles con esa parte de su cuerpo, hablando específicamente de la articulación. ¿Cuáles signos nosotros podríamos notar al explorar? Bueno, podríamos notar que sí hay un aumento de la articulación, pero no necesariamente que ésta tenga datos de inflamación que ya todos conocemos, que sería, por ejemplo, que el paciente tenga dolor al explorar, porque si ustedes recuerdan es lo que el paciente me refiere, pero es muy común que cuando yo exploro, si es osteoartritis, que no me lleva mucho rato tocar la articulación, hablando de manos o de rodillas o al mover caderas, el paciente no refiere a dolor mientras yo estoy explorando. Podemos tener algunas crepitaciones, principalmente en rodillas, y podríamos tener deformidades que le darían al paciente inestabilidad y limitación en los movimientos. Ay, perdón, perdón. El embarazo hace que me falte el aire, ¿eh? No quiero hablar tan rápido. Antes de que se me pase, me parece que algo muy importante de recalcar es, esta patología es asimétrica. Eso es una diferencia muy relevante. Sí me va a afectar más comúnmente las manos, las rodillas, las caderas, puede afectar el cuello, la espalda baja y suele ser asimétrico. Quiere decir que usualmente le duele una rodilla y la otra, por lo menos de manera inicial, no le va a molestar. Le puede molestar una mano,
sobre todo la mano dominante, porque es la que utilizaríamos más, pero la otra difícilmente va a molestar. Y estas son imágenes que les puse que son muy aparatosas, porque usualmente son las que más nos estresan como médicos de primer contacto. Y esas imágenes son las que menos nos deberían de molestar. Es muy común que lleguen a una valoración por reumatología de primera vez un paciente que tiene dolor articular y que dicen, vengo por esto, por mis manos, por las bolitas que se ven y por los nódulos. Y el paciente tiene muchísimos años de evolución. Eso no sería un dato de alarma para mandar a reumatología. Los nódulos son súper comunes. Hay que recordar que los nódulos se llaman nódulos de Everden y nódulos de Bouchard, que sí se ven muy aparatosos, pero usualmente, aunque yo vea la articulación aumentada de tamaño, mientras yo toco, sería mínimo el dolor o nulo el dolor. Y estos usualmente tienen mucho tiempo de evolución. Cuando me toca interrogar que ya llegan así, casi siempre me dicen, no, pues como unos 4 años. Y yo, no, yo creo que más. Y entonces el paciente dice, no, pues sí más, pero ahora ya me están molestando. Pero usualmente nódulos así, híjole, yo creo que les calcularíamos unos 10 años. Entonces, 10 años sin que hayan tomado nada, olvídense de pensar en una enfermedad inflamatoria como la artritis reumatoide que veríamos más adelante. Y por otro ejemplo, tendríamos la deformidad de mi primera articulación carpometacarpiana. Eso se conoce como risartrosis y esta articulación es la más utilizada por nosotros porque es la que nos diferencia. Es con la que nosotros hacemos el puño, entonces lo estamos usando todo el día, todos los días. Por lo tanto, aunque se pueda ver inflamada, deformada o aumentada de tamaño, es degenerativa. Pasamos al cuadro clínico de artritis reumatoide. Por el contrario a osteoartritis, artritis reumatoide suele ser, por mucho, una patología simétrica. A mí me duele una muñeca y poquito después me dolió la otra muñeca. Me duele este dedo y poquito después me dolió el otro. O un hombro y se me pasó al otro. Un codo y se me pasó al otro. ¿Cuáles son las articulaciones por mucho más comunes que se afecten? Serían manos. Y es muy, muy fácil de recordar. Es carpo, metacarpo, interfalángicas proximales. Son muy fáciles de recordar. Después podríamos tener a lo que serían los pies, los codos y las rodillas. Ahora, ¿de qué se quejan estos pacientes? Me duelen las articulaciones. ¿Cuánto me duelen? Mucho. Pero ahora tendríamos que ver y qué tanto le duele y otra vez con 2 o 3 preguntas muy fáciles. ¿Cuándo le duele más? ¿Cuándo las usa o cuando las descansa? Usualmente estos pacientes dicen, no, yo tengo que estar haciendo algo, porque si lo dejo de hacer, entonces el dolor aumenta. Otro tip o dato muy importante es, ¿cuándo es el momento del día en donde más descansamos? Pues en las noches. Esto significa que podríamos preguntarle al paciente, ¿el dolor lo despierta por las noches? Y habitualmente así es, ¿sí? Me despierta por las noches. En la mañana se aquejan de rigidez, pero esta rigidez es completamente diferente a la de osteoartritis, porque aquí tenemos una rigidez de un paciente que al despertarse necesita, cuando está activo, cuando no tiene tratamiento, por lo menos 1 hora. Y 1 hora pues es mucho. Hablaríamos de un paciente que tiene que empezar a moverse mucho tiempo antes de empezar su vida diaria y que incluso puede necesitar al inicio ayuda de alguien más. Entonces, eso podría ser algo importante de preguntar. Si usted despierta rígido, ¿cuánto tiempo más o menos tarda en que esa rigidez mejore? Y pues usualmente es 1 hora, 2 horas, 3 horas, etcétera. Los pacientes van a tener limitación de estas articulaciones aún cuando sea algo muy temprano y muy importante. El paciente se puede quejar de fatiga, puede tener fiebre, puede tener pérdida de peso, que sería la participación sistémica de esta enfermedad.
¿Por qué? Porque usualmente la inflamación en mi cuerpo, dada por artritis reumatoide, suele disminuir la hemoglobina y eso me da pues una anemia. Y la anemia suele tener, cuando pues es una anemia ya considerable, también participación con signos y síntomas sistémicos, ¿no? Ahora, cuando yo reviso a un paciente como médico de primer contacto y toco la articulación, aquí yo la sentiría, pues además de que en cuanto yo la toco, el paciente trata de alejar lo que yo estoy explorando, usualmente son las manos, y aunque yo no la vea muy deformada, sí puedo notar que se siente como con una sensación de gomita, le digo yo a mis estudiantes, como una pandita. ¿Por qué? Porque en esa articulación hay aumento de la consistencia de la membrana, del líquido, etcétera, y no suele verse con tanta deformidad como con osteoartritis, por lo menos de manera inicial. El paciente va a encontrarse con limitación, sobre todo si estamos hablando otra vez de las manos, la limitación para cerrarla porque yo siento las articulaciones gordas, no las puedo cerrar y me duelen. En osteoartritis también puede pasar que tengan un poco de dificultad, pero es lo menos común. Entonces, si el paciente puede cerrar sus manos, aunque la tenga todas llenas de bolitas, no es una mano inflamada, ¿ok? Pueden tener también deformidades, sobre todo con el paso del tiempo, que es lo que tratamos de evitar. Eso es lo que todos los médicos deberíamos evitar, tener un paciente deformado. Eso ya no se usa. Tener deformidades en un paciente ahorita solo deberían de ser las personas que tienen mucho tiempo de evolución con la enfermedad. Pero si ahorita ustedes revisan a un paciente o les toca surtir sus medicamentos y son pacientes que tienen 2, 3, 5 años con artritis reumatoide, deberíamos de verlos como si nada. Para eso estamos los reumatólogos de la institución. Si es un paciente que tiene deformidades con un diagnóstico de menos de 5 o de 10 años, significa que no lo hemos controlado. Ojo, no siempre va a ser por culpa del médico tratante. Es muy común que el paciente abandone su tratamiento, pero bueno, ese es otro tema. Otra cosa que podríamos encontrar serían nódulos, pero no los nódulos de Everden y de Bouchard que les mencionaba, sino los nódulos reumatoides, que podemos encontrar en algunas áreas, sobre todo extensoras. Y por último, algo que podríamos notar al explorar también sería la limitación o el hecho de que tengamos una articulación inestable. Estos que tenemos aquí serían uno de los sitios más comunes de los nódulos reumatoides. Y si ustedes se dan cuenta así de lejitos, no se ven tan aparatosas las articulaciones interfalángicas, ni proximales ni distales. De hecho, por regla, en teoría, artritis reumatoide no me afecta las distales, o sea, las que están bien cerquitas de las uñas. Sí podemos encontrar que hay una inflamación en uso en las articulaciones y eso me da una limitación para realizar la flexión. Podemos tener alguna deformidad por una hiperflexión distal. Podríamos tener un dedo en Z y esto, si ustedes se dan cuenta, su manita se ve pues más o menos normal, a lo mejor un poquito grande de edad, pero aquí lo que llamaría la atención sería su carpo con una deformación muy típica de artritis reumatoide. Y estas serían algunas de las más comunes y sencillitas afectaciones o manifestaciones extraarticulares. Y eso se los pongo solo para recordar. ¿Por qué? Porque un paciente con artritis reumatoide que esté activo, no siempre está activo y se queja de sus articulaciones. A veces su actividad es fuera de la articulación y el paciente puede presentar ojo rojo con algún dato de escleritis, epiescleritis, uveitis, etcétera. La otra sería una afección pulmonar. Las afecciones pulmonares sí son muy comunes, lo que pasa que son infradiagnosticadas. Si tengo un paciente que en teoría está muy controlada por el reumatólogo, su cita es hasta dentro de 3 meses porque hace poco que lo vio y viene conmigo, a lo mejor solo por su medicamento y dice, ¿sabe qué, doctor, doctora? Como que me falta el aire. Y eso sería como un dato de alarma, porque a un paciente le falta
el aire. No debería de ser así. Y una causa muy común en artritis reumatoide es que tengan algún grado de afección pulmonar, que eso pues ya sabemos podría llevarnos a una fibrosis. La otra sería la afección vascular. Lo más común sería una afección vascular o una vasculitis por artritis leve, que nos daría algunos infartos o lesiones en astilla. Esta es una de las imágenes que más me gustan a mí porque me parece que todos somos de alguna manera pues visuales, ¿no? Si estoy hablando de las articulaciones que tienen más movimiento, pues se me pueden ocurrir todas. Sin embargo, nos vamos por áreas para diferenciar osteoartritis y artritis reumatoide. Voy a mencionar solo las diferencias que nos pueden funcionar como tips, porque yo hablo de pies, pero si solamente es el primer dedo, eso lo conocemos como hallux valgus y eso es de osteoartritis. Que si hablamos de todos los deditos del pie y el tobillo, ahí estaríamos hablando de artritis reumatoide. Algo clínico que pueden mencionar los pacientes es decir, es que me llama mucho la atención y me duele mucho, etcétera, y al mostrarnos su pie, únicamente es el hallux valgus, que sí puede ser muy aparatoso, sí se puede ver muy rojo, sin embargo, casi siempre es por el uso de un mal calzado y es algo que tiene mucho tiempo de evolución. Diferente en artritis, que si nosotros vemos el pie, podemos verlo incluso normal, pero al palpar las áreas articulares, el paciente puede referir mucho dolor. La otra diferencia importante sería esta articulación que les mencionaba previamente, que era la primera carpometacarpiana o la que se conoce como risartrosis, y es de donde sale mi pulgar. Diferente en artritis reumatoide, que ahí me le excluye, pero que sí hay en artritis reumatoide son las muñecas. Muñecas, las metacarpofalángicas, que son estas de aquí, y las interfalángicas proximales. Si ustedes ven acá, serían las distales y las proximales. Sí tienen diferencias clínicas francas, evidentes y pues ya no se usa la palabra, pero pues sería patognomónicas, ¿no? O sea, si son solo proximales y distales, prácticamente es OA. Y cuando hablamos de extremidad superior, incluiríamos codos y hombros. No así en osteoartritis, agregamos columna y caderas. Sí se pueden afectar las caderas en artritis reumatoide, pero ya hablaríamos cuando ustedes y yo y todos no tienen dudas de que tenemos un paciente con artritis reumatoide. O sea, ya es un paciente que tiene larga evolución y acuérdense que todos por tener nada más años vamos a tener riesgo de tener osteoartritis, que principalmente las tendríamos en caderas, rodillas, ¿no? Entonces, un paciente ya muy adulto mayor puede tener las dos cosas, pero esos serían los menores de los pacientes. Estudios de laboratorio, eh, muy importante para ahorrar. Un paciente que yo estoy viendo que tiene osteoartritis no requiere ningún estudio de laboratorio, porque esos laboratorios salen normales. Ahora, de todas maneras, a los pacientes, pues requerimos hacerles estudios de glucosa, ego, etcétera. Si yo tengo un paciente que tiene algunos meses quejándose de dolor articular y yo como que no estoy muy seguro, yo puedo ver la biometría hemática. Si tengo una biometría hemática normal, ese paciente no ha tenido inflamación. Porque después de 3 meses, alguien con inflamación sistémica que da la artritis ya debería de tener algún cambio. Puede tener trombocitosis o anemia, pero la más común por mucho sería la anemia. Otros marcadores importantes de inflamación que también están a la mano, que tampoco tienen pues candados, por así decirlo, serían los marcadores de inflamación, como la proteína C reactiva o la BCG. Si se los pidieron por alguna otra cosa, hay que tener cuidado porque estos son inespecíficos y una infección de garganta, una infección urinaria me los puede elevar. Entonces, yo como tip les daría más ver la biometría hemática. Por el contrario, si yo no estoy seguro y si yo tengo un cuadro clínico que sí parece inflamatorio,
pues ahí sí necesito estudios de laboratorio. Necesito revisar de forma sistémica, pero los que no deben de faltar serían factor reumatoide y la BCG y la PCR, como médicos de primer contacto. Yo aquí les pongo que sí se requiere un anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado, porque ojo, y eso también es muy importante para ustedes, factor reumatoide positivo no es igual a artritis reumatoide. Hay muchas causas de elevación del factor reumatoide. Incluso los pacientes que fumaron o que fuman tienen muy frecuentemente elevado el factor reumatoide. Y con la edad, el factor reumatoide también se va aumentando. Además de que hasta un 5% de la población tiene positivo el factor reumatoide. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso es que yo les menciono, si creemos que es una osteoartritis, no necesito ningún estudio de laboratorio, es por clínica. Lo que sí necesito, si quiero saber que realmente es osteoartritis y el grado de afección, es una radiografía. Y esas, como quiera, pues pueden ser un poco más económicas. Estas imágenes en donde se ven muy aparatosas las lesiones son muy típicas de un paciente que ya tiene nódulos. Si ustedes observan, sí se ven erosiones, pero sobre todo son en el centro de la articulación. Y además puedo ver estas salientes que se conocen como osteofitos. Y estos son sinónimo de una degeneración del cartílago como la dada en la osteoartritis. Esta sería una cadera afectada en donde vemos que hay una disminución del espacio. Lo mismo está ocurriendo en rodilla, que las flechitas me señalan osteofitos o esos piquitos que se ven en la orillita de las articulaciones. Y aquí definitivamente podemos ver que están afectadas las distales y las proximales. Sí, se ve muy aparatoso, pero eso es solo una osteoartritis que sí me está deformando y generando nódulos. Diferente en las articulaciones afectadas por artritis reumatoide, que si ustedes las miran así de lejitos, pues ya no se ven de principio tan aparatosas. ¿Por qué? Estas suelen dar las erosiones más en la orillita, más en el margen, que es en donde empieza a dañar principalmente la inflamación. Y la otra es que aquí se están respetando las interfalángicas distales. Hay algunas erosiones, pero todas son en la orillita, no en el medio de la articulación, y esa es una diferencia pues relativamente fácil de recordar. La otra sería que sí podríamos ver ya una radiografía, una desviación cubital que es muy evidente y muy típica de artritis. Ya casi terminamos. Y ahora es cómo hacemos un diagnóstico de una o de la otra. Para osteoartritis no hay de otra más que un cuadro clínico y a lo mucho apoyarnos de radiografías. Algo para comentar de las radiografías es que no están en relación directa con las molestias. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente que se queja mucho de una rodilla y clínicamente es osteoartritis, hacerle una radiografía y que sean muy pocos los cambios. Puedo tener un paciente que no se queja prácticamente nada de las rodillas, las tiene con deformidades, generalmente lo más común sería el varo, y yo veo la radiografía y veo al paciente y el paciente dice, no me duele. No hay una relación entre lo que yo veo en la imagen y lo que yo veo en la clínica a la hora de comparar, ¿ok? Sin embargo, en artritis reumatoide sí necesitamos más herramientas. El cuadro clínico es muy importante, pero aquí sí son indispensables los estudios de laboratorio, sí son indispensables los estudios de imagen y muy importante, sí estamos regidos por criterios internacionales. Quiere decir que si un paciente le decimos que tiene artritis, la va a tener aquí en Europa, en Estados Unidos, etcétera. A eso me refiero con criterios. Esta tabla, pues, es más o menos para resumir un poco, es prácticamente lo que hemos hablado, pero solo para recordar, en exploración física, si yo noto hinchazón de los tejidos, puedo sentir la articulación incluso caliente, que sería un dato de inflamación. Sin embargo, en osteoartritis, perdón, la hinchazón es mínima o no está, aunque yo la vea
físicamente más grande, no se palpa ni se aprecia inflamada. Y la otra es que puedo tener ya la evidencia de los osteofitos que se verían en radiografía, hablando de los nódulos, ¿no? Otra cosa muy importante para recordar es los hallazgos en estudios de laboratorio. La anemia, que era la que más les mencionaba, estos que ya nos competen más a los reumatólogos, y en una artrosis o una osteoartritis, estos estudios de laboratorio serían todos completamente normales. En tratamientos, desafortunadamente, pues ambos tratamientos son costosos, tanto en osteoartritis como artritis reumatoide. ¿Cuál es el costo o a qué nos referimos con los tratamientos en osteoartritis? Pues es que en realidad para osteoartritis nada funciona realmente. El tratamiento va a ir dirigido de acuerdo al área que esté afectada, pero algo que sepamos que funciona al 100%, pues no. Y ahora, hablando de la institución, no tenemos muchas herramientas, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos como pilar? Pues ahora sí que la terapia no farmacológica. Explicarle en 2 minutos, en 3 minutos a su paciente, esto es una factura de su cuerpo, por qué tanto ha usado su articulación, si le duele hay que tomar algo, si no le duele no hay que tomar nada. Y la mayoría de los que vean con esos nódulos tan llamativos casi no tienen dolor. Y si tienen dolor, sería un dolor mecánico. Ellos van a decir, pues cuando lavo los platos, cuando hago jardinería, cuando uso más mis manos. Entonces el tratamiento principalmente debe de ser no farmacológico. ¿Y cuáles son los farmacológicos? Pues todos los analgésicos. Por mucho los más seguros serían los COX-DOX, pero podemos dar incluso, si tuviéramos a la mano en la institución, algunos analgésicos tópicos, que yo me acuerdo que antes sí había, pero creo que ahorita ya no tenemos, ¿verdad? ¿Qué más se puede hacer? Si no es poliarticular, o sea, si no son muchas las articulaciones afectadas, si hablamos de una en específico, por ejemplo, la rodilla, pues sí podemos echar de la mano con algunas infiltraciones, ya sea inyectando esteroides o inyectando algunos ácidos hialurónicos. Habitualmente eso no lo hace el reumatólogo. Ya los procedimientos, pues los hacen los traumatólogos, ¿no? Si el paciente es candidato, porque eso tendría otros criterios. También se pueden utilizar terapias más utilizadas por medicina del dolor, sobre todo cuando hay algo de componente pues de dolor muy intenso, crónico, que ya está centralizado. Y pues sí se puede utilizar un poco el tramadol y la duloxetina, que ahora sí que estarían en algunas guías a favor, otras estarían en dudas. Aquí sobre todo cuando hablamos de una afección generalizada. Estas tablas realmente tampoco que no se ven, pero realmente no importa porque son diferencias entre las guías de diferentes, ahora sí que autoridades en osteoartritis, y en todas tienen sus peculiaridades. Una cosa me puede servir para un grupo y otra cosa no. ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer con el paciente? Es dar analgésico si lo requiere. Porque, ojo, doctores, una OA no deberíamos de darle siempre en su resurtido un AINE. Porque si hacemos eso, nosotros como médicos estamos contribuyendo a que tenga efectos secundarios que son graves, gastrointestinales y renales sobre todo. Podríamos también tener hepáticos, pero los más comunes son gastrointestinales y renales. Y lo renal, hablando futuro, le sale más caro en cuestión de, pues nadie quiere tener una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, acetaminofén, paracetamol, tramadol, pero AINE siempre no. El AINE es, si me duele me lo tomo, si no me duele no me tomo. Ahora, si tengo un paciente con osteoartritis que, o sea, quiere mucho analgésico, entonces ese paciente sí me convendría mandarlo con algún médico especialista. A ese sí, porque no puedo ayudarle yo como médico de primer contacto y a ver qué se le puede hacer. Lo que yo siempre recomiendo y pocos hacemos es la terapia física y la rehabilitación. Que bajen de peso, que dejen de fumar, que hagan
ejercicio de acuerdo a lo que pueden hacer para menores impactos, para que fortalezcan músculos y hagan menos palancas, pero sobre todo explicar. Porque si yo le explico a un paciente, si no te duele, no te lo tomes porque te puede hacer daño, los pacientes regularmente hacen caso. ¿Ok? La artritis reumatoide, el tratamiento es mucho más complejo. Esta imagen que está aquí nos muestra una partecita de la fisiopatología y cómo cada uno de los fármacos que nosotros utilizamos como reumatólogos va dirigido a detener esa parte de la cascada de inflamación. Esos no los deberíamos de dominar como médicos de primer contacto, pero sí debemos de saber que, bueno, aquí lo que dice es, otra vez, un diagnóstico precoz. Eso es lo más importante para de manera temprana iniciar fármacos, que serían los fármacos que nos modifican la enfermedad. Los más comunes son los que ustedes ya conocen: metrotexato, sulfasalacina, leflunomida, hidroxicloroquina, y también aquí podrían entrar, usar pronto los esteroides, que no son malos, solo tenemos que saberlos utilizar. Son buenos, son bonitos, son baratos, pero tenemos que darlos durante el menor tiempo posible, a la menor dosis posible, mientras el otro medicamento me va a hacer efecto. Entonces, aplicar una dosis única intramuscular, iniciar una dosis chiquitita de esteroide, sí puede cambiarle a mi paciente, que yo estoy viendo de primer contacto, que lo veo muy mal. Y créanme que si ustedes ven a un paciente muy inflamado, que está llegando con ustedes, que tiene poco tiempo de evolución, le duele mucho y ustedes notan que necesita algo pronto, aunque habitualmente quiero creer que en ningún lado batallamos con una cita de primera vez a reuma, pues no pasa nada que ustedes inicien un esteroide a una dosis chiquita o le den una, mm, así como un shot, algo intramuscular, con la intención de mejorar al paciente de aquí a que llegue a la consulta. No creo que ninguno de los reumas que estamos en la institución nos molestemos, porque se trata otra vez. El más importante es el paciente, de que de aquí a que llegue con nosotros no le sufra, y eso difícilmente va a modificar una enfermedad. Lo que va a hacer es ahora sí que hacer que el paciente se sienta un poquito mejor de aquí a que llega con el reumatólogo. Entonces yo sí les diría, denles una inyección intramuscular, pero ojo, hay que ser considerados, ¿no? O sea, una, si ya sospecho, y no por otras cosas, ¿no? Otras terapias, en realidad no pretendo mortificarlos con los nombres ni nada, porque ya son terapias que los reumatólogos utilizamos, y estas terapias sí son de muy alto costo para la institución, y no solamente para la institución, para la sociedad en general, pero que se tienen que utilizar y que nosotros elegimos de acuerdo al perfil del paciente. Se eligen por mucho, los más comunes serían los anti-TNFs, que también les ha tocado dar o ayudarnos a resurtir, como etanercept, adalimumab, infliximab, ¿no? Pero hay muchos otros, y todos esos los utilizamos ahora sí que en pro de que un paciente esté controlado y que vaya envejeciendo sin deformidades. Y eso sería todo por mi preguntas.